Afrocolombianos en la historia. Luis Antonio "El Negro" Robles. Nacido en la población de Camarones, Riohacha, el 24 de octubre de 1849, justo 2 años antes de la abolición de la esclavitud en Colombia, fallecido en Bogotá, el 22 de septiembre de 1899, conocido como "El Negro" Robles, fue un abogado, político y primer afrocolombiano en llegar al Congreso de Colombia y al gabinete presidencial como secretario del Tesoro. Asimismo, fue el primer negro en ser rector de la Universidad Republicana, de donde nació la actual Universidad Libre. Concebido en el seno de una familia liberal que se preocupó por sus estudios académicos, los cuales fueron indispensables para su carrera política. Representó la lucha por la igualdad y superación de las sociedades discriminadas por su origen y color de piel. Asimismo fue pregonero acusador de la esclavitud moderna. Luis Antonio Robles nació en una familia campesina. Su padre, Luis Robles, era un miembro prominente de la familia Robles de la ciudad de Riohacha, quienes fueron pequeños hacendados poseedores de africanos esclavizados para la tarea de cultivo principalmente. Pregonaba el liberalismo de mediados del siglo XIX en la provincia de Padilla, así como también abanderaba la masonería en esa ciudad bajo la figura de Pío Robles. El señor Robles se enamoró de una mujer negra, esclavizada en su finca, llamada Manuela Suárez, con la cual procreó un hijo primogénito de color blanco, que falleció súbitamente tiempo después, y de nuevo volvieron a procrear un hijo, esta vez de color negro, a quien bautizaron como Luis Antonio. Los padres de Luis Antonio Robles, aunque eran muy liberales, no consentían la relación que éste sostuvo con aquella esclava, pues él se enamoró de ella y quería formar una familia normal, situación que para la época era inadecuada. Robles fue hijo único. Su familia residió en la comunidad de Camarones, donde su padre se dedicaba a enseñar en una escuela de la época. Sus padres le inculcaron la dedicación por el estudio y el valor del mismo, y se preocuparon porque su hijo recibiera todos los grados académicos necesarios y asistiera a un centro de educación superior, sabiendo que por ser mulato su hijo tendría trabas en el camino. Después de terminar sus estudios básicos en Cartagena, Luis Robles fue enviado a Bogotá para cursar estudios de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hoy Universidad del Rosario, donde entró con facilidad, debido a que el rector del alma mater procedía de una comunidad rural, era liberal y masón. El rector comprendió la situación de la familia debido a que, como él, las personas campesinas eran discriminadas por las sociedades de las urbes. Robles se graduó como abogado en 1872 y se convirtió en el personaje más sobresaliente de Colombia de finales del siglo XIX. Luis Antonio Robles, en conjunto con Nicolás Pinzón Barlosten, Manuel Antonio Rueda, Simón Araujo y José Herrera Olarte, practicaron las ideas liberales provenientes del positivismo de Augusto Comte y Herbert Spencer, las cuales habían sido difundidas desde la Universidad Nacional de Colombia y permitieron la fundación de otras universidades como la Universidad del Externado y la Universidad Republicana, hoy conocida como la Universidad Libre. A los 27 años de edad, a 4 de haber finalizado sus estudios universitarios, Robles logró un escaño como representante en la Cámara del Congreso de los Estados Unidos de Colombia, como se le llamaba a la República de Colombia en ese entonces, siendo este periodo gobernado por liberales, en su mayoría radicales. Luis Robles destacó políticamente por su oratoria y elocuencia en los discursos que profería en el Congreso. Llegó a ser uno de los políticos más influyentes de Colombia, convirtiéndose en director general del liberalismo en 1896. Durante la presidencia de Aquileo Parra, fue secretario del Tesoro, título equivalente a ministro de Hacienda. En 1878 fue nombrado presidente del Estado Soberano del Magdalena, hecho repudiado por los miembros blancos criollos pudientes de la Sociedad de Santa Marta, su capital, que lo encarcelaron durante un tiempo exigiendo su renuncia. 6 años después, en 1884, fue nombrado comisario del territorio de La Guajira, ejerciendo sus funciones en Riohacha, ciudad que estaba fuera de su jurisdicción debido a los diversos motines y asaltos de los indígenas guayú. En 1892 fue elegido nuevamente representante a la Cámara, esta vez por el departamento de Antioquia. Para esta fecha en Colombia se habían dado grandes cambios políticos debido a que dejaba de ser un país federalista constituido por estados soberanos, para conformar una república unitaria centralizada. Además, el país se encontraba desde 1884 gobernado por el presidente Rafael Núñez, que se había convertido en conservador. Así, poco a poco los conservadores se establecieron como monopolio del poder, siendo Luis Robles el único liberal en el Congreso, donde fue blanco de ataques discriminatorios por parte de otros políticos, como el siguiente. El hecho sucede un día cualquiera a finales del siglo XIX, en el lugar de sesiones de la Cámara de Representantes del Congreso en Bogotá. Los protagonistas son Luis Antonio Robles y otro parlamentario,
cuyo nombre ha sido omitido por la historia. Este último, influenciado por su racismo, ve entrar a Robles y grita: «Se ha oscurecido el recinto». El guajiro, verdadero maestro de la réplica y la oratoria, le responde: «Yo no tengo la culpa de ser negro, la noche imprimió su manto sobre mi epidermis. Pero aún se puede ver el blanco de los huesos de mis antepasados africanos en las bóvedas de Cartagena, que murieron por darle la libertad a muchos blancos de conciencia negra, como la suya». En este periodo, los conservadores acrecientan su poder, por lo cual se desarrolla una hostilidad entre este partido y el liberal. La persecución de los personajes importantes del liberalismo colombiano llevó a Luis Antonio Robles a exiliarse en Nicaragua. Durante su estadía en el país centroamericano, fue director de la Universidad Central de Managua por sus cualidades académicas y liderazgo. También fue cofundador en 1890 con Manuel Antonio Rueda, Antonio José Iregui y Eugenio Gómez de la Universidad Republicana, de la cual fue su segundo rector entre 1892 y 1895. Su nombramiento causó el cierre del centro educativo, al ser saboteado por la clase blanca criolla que no podía admitir que un negro ejerciera un cargo de tal distinción. La universidad fue reabierta un tiempo después de su exclusión. Las capacidades intelectuales de Luis Antonio Robles lo hicieron brillar en los cargos que ocupó. Pocos después de haberse graduado como doctor en Leyes y Jurisprudencia del Colegio Mayor del Rosario, el presidente Manuel Murillo Toro lo nombró director de Instrucción Pública del Estado Soberano del Magdalena. Cuando Robles fue presidente de aquel estado, brilló por la creación de escuelas y la promoción de la educación escolar. Hizo énfasis en que los educadores tuvieran una preparación académica previa, pues en aquella época cualquier persona que tuviera ciertos conocimientos básicos y elementales podía ejercer funciones docentes, ya que él consideraba que era indispensable la preparación pedagógica y académica para el desarrollo del país y de las clases menos favorecidas. Luis Antonio Robles, después de su exilio en Nicaragua, se disponía a enfrentar una guerra civil en Colombia dada por las tensiones entre los partidos liberal y conservador. Riohacha se había convertido en un bastión liberal. Por esta ciudad había ingresado gran parte del armamento que utilizaron sus guerrillas liberales para enfrentar a sus opositores conservadores. A su regreso de América Central y se disponía a viajar a Riohacha para recibir un cargamento de armas encargado desde el extranjero debido a que como directivo del Partido Liberal fue enviado en una misión secreta en compañía de Foción Soto y Rafael Uribe Uribe, para conseguir armas para una posible confrontación bélica con el gobierno conservador que les había cerrado todos los espacios políticos a los liberales radicales. Desafortunadamente falleció 26 días antes del estallido de la Guerra de los 1000 días, el 18 de octubre del mismo año. La causa de su muerte fue una complicación de cistitis, causada por una bacteria patógena que actualmente es muy fácil de curar. De una forma insólita, la historia y los historiadores tradicionales se encargaron de olvidar los grandes aportes de este ciudadano libre y de buenas costumbres, afrodescendiente, liberal y masón, que luchó incansablemente por la libertad, la igualdad y la justicia de los menos favorecidos de Colombia y Latinoamérica.